No sapevo esattamente cosa fare, nel senso que... Digamos que cuando me enteré de que estaba embarazada no sabía exactamente qué hacer. Fue una experiencia particular, casi una epifanía, porque antes de quedarme embarazada nunca había pensado en tener hijos ni en querer tener hijos. No he pensado di avere figli e di volere dei figli. Esta es Linda Fecchi. ¿Te acuerdas de ella? La escuchamos brevemente en el primer episodio hablando de su aborto. Linda, conocida como LNDFK, es productora, música y cantante. Es de origen italo-tunecino y vive en Nápoles, al sur de Italia, donde creció. Quedamos con ella una soleada mañana de febrero, en un piso del centro histórico. Linda es una mujer menuda con el pelo muy largo y oscuro. Su rostro, y en particular sus profundos ojos oscuros, revelan sus orígenes mediterráneos. En febrero, Linda estaba trabajando en su último disco, viviendo entre Nápoles y Milán. Nos recibió en una habitación llena de guitarras y otros instrumentos musicales. Y en la cocina empezamos a charlar. Quindi ero molto serena all'idea di voler fare un'interruzione di gravidanza. Estaba muy tranquila con la idea de interrumpir el embarazo, pero no sabía por dónde empezar porque tampoco conocía a nadie que lo hubiera hecho. Así que busqué en Google cómo era el proceso. E quindi molto semplicemente sono andata su Google e ho cercato, quale fosse l'iter. En junio de 2024, Linda se hizo viral en Instagram contando su aborto. Lo primero que hizo Linda fue ir a un hospital público, a que le hicieran una ecografía. El médico insistió bastante en preguntarle por su pareja, incluso hablándole en plural sobre el embarazo. Mientras me hacía la ecografía me dijo que estaba de 10 semanas y que eso significaba que queríamos tenerlo. Tenía clarísimo lo que el médico había pretendido causarle con sus palabras. El hecho de que él hablara de esa posibilidad, refiriéndose a mí de esa manera, aunque yo le había explicado que estaba muy convencida y muy serena con mi decisión, fue como si me obligara a revisar, es decir, a imaginar una opción que yo ya había descartado. Y fue doloroso, porque al expresarlo de esa manera me obligaba a imaginar un escenario que ya había descartado. Un'opzione che avevo serenamente escluso. En ese año, Linda estaba en una relación a distancia. Hizo cálculos y desde el primer momento supo que era imposible que estuviera de 10 semanas. Cuando se lo comentó al médico, este le dijo que a lo mejor se estaba confundiendo de pareja. Linda fue entonces a hacerse otra ecografía, esta vez por privado. Le confirmaron que estaba de 8 semanas. Tras esta confirmación, fue a un segundo hospital, en el que solo se atienden abortos un día a la semana, los miércoles. Se encontró con un pasillo lleno de mujeres, cada una con su circunstancia particular. Unas, como ella, estaban allí con sus madres, otras con su pareja, otras estaban solas. Algunas habían dejado a sus hijos en casa, otras habían pedido permiso en el trabajo, otras no se lo habían contado a nadie. Cuando le tocó el turno a Linda, se entrevistó con un asistente social y con un médico que le dijo que su aborto sería médico, a pesar de que en Italia está permitido el aborto con pastillas hasta la 9ª semana de gestación. Io non avevo mai fatto Nunca me habían puesto anestesia, así que le tenía un poco de pánico. Así que empecé a hacerle preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tomar la píldora? Y entonces ella me explica que debido a la lista de espera y sobre todo a la semana de reflexión obligatoria, la mejor solución, la única solución, era operarme. Yo no conocía la ley en ese momento, así que acepté. Ni siquiera sabía que tenía otra opción. Estaba muy asustada. La historia de Linda es un relato bastante duro que se mueve entre la negligencia médica y el profundo sentimiento de culpa por su decisión de abortar. En Italia es obligatorio que una embarazada se tome una semana para pensar. Después de esa semana de reflexión, Linda tenía la cita para abortar. Ese día se tomó la píldora preparatoria mientras estaba en una sala con otras 2 mujeres con dolores. Nadie les prestaba atención. Poco después, ella empezó a sentir dolor. Fue un infierno porque fui al baño y sentí que todo mi cuerpo quería expulsar esa píldora. La puerta del baño no cerraba, no había papel higiénico, vomité y literalmente con el vómito en la boca llamé a una enfermera. Lo increíble es que no estábamos en una sala especial para nosotras, estábamos en una habitación enfrente de otra para parturientas. Y a la nuestra nunca vino ninguna enfermera. Había que llamarlas, pero nadie nos había explicado que había un timbre. Nadie le dijo que podía pedir un analgésico, así que aguantó los calambres. Cuando estos terminaron, la llevaron en camilla al quirófano,
cruzando una sala de espera llena de gente. Tenía que hacer pis, así que pregunté si podían desconectarme el gotero y la enfermera me dijo que ella era objetora de conciencia. El médico que la había operado le dio una palmadita en la espalda y le dijo: Esperemos que ahora que has aprendido la lección, que has entendido cómo funciona, no volvamos a vernos. Fue aterrador. Es veramente agghiacciante. Soy Elsa Cabria y esto es La Familia Correcta, una serie internacional coproducida por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Para este podcast he trabajado con Francesca Berardi, Claudia Torrisi y Lili Rutay, viajando por varios países de Europa para explorar cómo el cuerpo de la mujer se ha convertido en el centro de una batalla cultural y política en nombre de la defensa de la familia. De Madrid a Budapest, pasando por Roma, Bruselas y Varsovia. Durante más de un año hablamos con políticos, activistas, expertos y sobre todo mujeres. Intentábamos entender cómo una red internacional de partidos ultraconservadores planea una represión de los derechos sexuales y reproductivos, presionando a favor de un tipo concreto de familia. La correcta. Episodio 3. Instrucciones contra el aborto. En el episodio anterior vimos por qué la Hungría de Orbán es un modelo para la red política de valores y, por tanto, para la extrema derecha. Vimos cómo las políticas familiares aplicadas por el gobierno de Viktor Orbán buscan fomentar la natalidad mediante una serie de incentivos fiscales. Pero también existe otra estrategia, una que busca contrarrestar el llamado declive demográfico, reducir el número de abortos o lo que en Madrid se llamó evitar que haya no nacidos. En la Unión Europea, 2 países prohíben explícitamente el aborto. Polonia, donde en 2020 el anterior gobierno conservador de Ley y Justicia prohibió el aborto incluso en casos de defecto congénito. Esto supuso una prohibición de facto de todos los abortos, que el actual gobierno liberal aún no ha podido revertir. El otro país es Malta, que solo en 2023 permitió la interrupción del embarazo en caso de peligro para la vida o la salud de la mujer. Tanto Malta como Polonia son 2 países con mucha influencia de la Iglesia Católica. Malta y Polonia son casos extremos, pero luego están situaciones como la de Linda, que es una historia italiana. Con el paso de los años, y especialmente bajo el nuevo gobierno de Meloni, Italia se ha convertido en un laboratorio para demostrar cómo el derecho a la salud sexual y reproductiva, más concretamente el derecho al aborto seguro, puede erosionarse de otra manera, lentamente, sin necesidad de tocar las leyes. Si vuole modificare la legge 194, non sono io a volerla modificare, gli altri la vogliono modificare, ce lo dicano e se ne assumano la responsabilità, ma quello che si sta facendo adesso è ribadire i concetti già previsti nella legge 194. El aborto está permitido en Italia por una ley específica, la Ley 194 de 1978, también conocida como la 194. Es una ley que se implantó gracias a las luchas de los movimientos feministas hace medio siglo, y que Meloni dice que no quiere modificar. La 194 no menciona explícitamente el derecho al aborto, solo enumera los casos en los que no se considera delito. No es delito si se realiza durante los primeros 90 días, y no es delito si por razones de salud física, mental, familiar, social o económica se realiza antes de las 12 semanas. Pero la misma ley, de hecho, prescribe que los centros de asesoramiento y los hospitales den soluciones que eliminen las causas que hagan que una mujer decida abortar. ¿Cuáles son esas soluciones? Buena pregunta. Lo importante, al final, es que el Estado quiere evitar el aborto en Italia. Pasadas las 12 semanas, solo se puede abortar si existe un grave peligro para la vida de la mujer o si hay problemas con el feto, como anomalías o malformaciones genéticas graves. Debes tener claro que la 194 no es una ley sobre el aborto. Y esto queda aún más claro si nos fijamos en el primer artículo de la ley, que afirma explícitamente que el derecho garantizado por el Estado es el derecho, abro comillas, a una procreación consciente y responsable, cierro comillas. Es decir, el Estado pone la maternidad por encima de todo.
Si hoy en día hay mujeres que se ven obligadas a abortar, por ejemplo, porque no tienen dinero para criar a ese niño o porque se sienten solas, quiero darles la oportunidad de tomar una decisión diferente, sin quitarle nada a quienes quieren optar por el aborto. ¿Se está añadiendo o quitando un derecho? Las cosas hay que decirlas como son. Meloni ha dicho que no modificará la ley, pero eso no significa que no obstaculice el derecho a abortar. Tras ganar las elecciones, su partido, junto con otros partidos de derechas, firmó un documento, la Carta de Principios de la Asociación Antiabortista Pro Vita e Famiglia, la más visible hoy en día, con múltiples vínculos con el gobierno. La Carta sigue la línea del evento de la Red Política por los Valores en Madrid. Lo importante son los derechos del no nacido y la retórica contra una industria del aborto que casi parece obligar a las mujeres a interrumpir su embarazo. Con la ayuda de la industria del aborto, por supuesto, En Italia se está siguiendo esta idea al pie de la letra. Partidos políticos y asociaciones contrarias al aborto quieren añadir un derecho, el derecho a no abortar, dando a entender de algún modo la falsa creencia de que las feministas de izquierdas o liberales imponen el aborto a las mujeres, en lugar de apoyar su derecho a elegir. ¿Pero qué significa esto? ¿Qué medidas hay en Italia para liberar a las mujeres de su supuesta obligación a abortar? ¿Sí? Soy Elsa. ¿Qué tal? Hey. Ciao, Lady. Para entenderlo, después de Madrid y Budapest, me reuní con Francesca, Claudia y Lili en Roma. Que questa destra vorrebbe abolire la legge 194, ma penso que non abbiamo dubbi. Yo estoy segura de que a esta derecha le gustaría abolir la ley 194, entre otras cosas porque es un objetivo de ciertas organizaciones que apoyan abiertamente a esta derecha. Organizaciones que están conectadas internacionalmente y que han hecho del aborto un campo de batalla. Vamos, uno de los principales campos de batalla. Internazionale e che hanno fatto dell'aborto un campo di battaglia, uno dei principali campi di battaglia. Ella es Giorgia Serughetti. Es investigadora de filosofía política en la Universidad de Milán Bicocca. Nos encontramos con ella en casa de una de nuestras compañeras de Cora Media, en el barrio de Esquilino, cerca de la estación de Termini, en un antiguo complejo de apartamentos con jardín y naranjos en el centro. Nos sentamos alrededor de una vieja mesa redonda a tomar café y degustar un pastel de avellanas. Serughetti tiene unos 40 años y es originaria de la región del Piamonte. Hace unos años estudió en Budapest, en el Departamento de Estudios de Género de la Universidad Centroeuropea, un departamento que años después el gobierno de Orbán cerró. Como socióloga, lleva varios años trabajando en cuestiones de género y teoría política y social. Ha seguido de cerca el ascenso de Giorgia Meloni y por eso tiene claro por qué Meloni no necesita abolir la 194. Ora però si trova in un paese, quella italiana. Ella está en un país, en Italia, donde la ley 194 es una obra maestra del compromiso que elimina muchos argumentos de los opositores. Y sin embargo, no elimina el aborto, sino que permite una aplicación orientada ideológicamente. En este punto, Serughetti habla sin ningún tipo de vacilación. Parliamo di una interpretazione ideologica della legge 194. Hablamos de una interpretación ideológica de la ley 194 dedicada a preservarla, a vaciarla de contenido, ¿no? Se basa, entre otras cosas, en décadas de boicot a la ley por parte de las fuerzas políticas y las instituciones, que realmente han otorgado gran libertad y poder a la clase médica, que han utilizado la objeción de conciencia como medio para boicotear la ley. Como un instrumento de boicotaggio de la legge. La objeción de conciencia es el derecho que ampara a todos aquellos que deciden no cumplir una obligación impuesta por la ley porque va en contra de sus principios personales. Según el último informe del Ministerio de Sanidad, más del 60% de los ginecólogos en Italia se declaran objetores. En algunas regiones el porcentaje supera el 80%. A veces, la decisión de declararse objetor es para complacer a un superior. Otras veces, se hace para mejorar las condiciones laborales. Además, si en un hospital hay muchos objetores, aquel que no lo sea se verá obligado a realizar prácticamente todos los abortos, dedicándose casi en exclusiva a ellos. En Italia, la objeción de conciencia es uno de los obstáculos que se encuentran las mujeres que quieren abortar en un hospital público. Pero también hay otros. Largos tiempos de espera, pocos médicos dispuestos a hacerlo, la obligación de dejar pasar una semana entre la decisión y el procedimiento. ¿Es posible abortar? Sí, pero superando todas estas dificultades. Por eso Serughetti habla de una historia de décadas de boicot a la ley del aborto.
Italia no es un país como los demás. Y no voy a empezar con una perorata sobre cultura y patrimonio. Italia es un país especial porque tiene el Estado Vaticano en su corazón. Mientras estábamos en Roma, acababa de comenzar el Jubileo, año santo de la Iglesia Católica que se celebra cada 25 años. Para los fieles es un tiempo de renovación espiritual, reconciliación y conversión. Claudia, una de mis colegas en este podcast, vive en la ciudad eterna. Vivo en Roma, pero lejos del Vaticano. Así que solo me acuerdo del jubileo cuando me acerco al centro histórico y veo grupos de peregrinos mezclándose con los turistas habituales. Aparte de eso, el único efecto que veo es que los precios han subido y quien tenía un piso vacío lo ha puesto en alquiler para posibles peregrinos o turistas. Por eso, el día que estuvimos en el Vaticano, además de turistas, vimos grupos de fieles que cargaban una cruz de madera en peregrinación hacia la Basílica de San Pedro. Ese día conocimos a Domenico Menorello. Es el portavoz de la organización Ditelo sui tetti, o Dilo desde los tejados. El nombre procede de un versículo del Evangelio de San Mateo. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Ditelo sui tetti es una red de unas 100 organizaciones católicas. Algunas son pequeñas pero muy conocidas, como Difendere la Vita con María, que establece acuerdos con hospitales y entierra los restos de fetos abortados. Otras son más institucionales, como el Movimento per la Vita. Fue fundado en 1975 y sus objetivos incluyen la lucha contra el aborto y la enseñanza moral de la Iglesia Católica. Somos antiabortistas. La eliminación de la Ley 194 no figura en nuestra agenda. Tampoco la consideramos un objetivo viable en este momento. Menorello tiene unos 60 años y el pelo blanco. Ese día llevaba traje y corbata azul marino, perfectamente planchados. Es abogado, con experiencia en política local y nacional, y es de Padua, una ciudad al noreste de Italia. Además, Menorello es también vicepresidente del citado Movimiento per la Vita y miembro de la Comisión Nacional de Bioética, cuyos miembros son elegidos por el gobierno. La bioética es una reflexión ética que analiza cómo influyen los descubrimientos científicos y tecnológicos en la vida humana. Las opiniones que da la comisión no son vinculantes, pero eso sí, influyen en el gobierno. Nos reunimos con Menorello en un bufete de abogados del Centro Histórico de Roma, muy cerca del Coliseo. Nos invitó a sentarnos en una larga mesa en una habitación con la calefacción altísima mientras caía la tarde. Tenemos en nuestra agenda la plena aplicación de la Ley 194 en sus 5 primeros artículos, que no se han aplicado en absoluto en Italia. Son aquellos según los cuales una mujer puede recibir herramientas que la ayuden en su maternidad. Los 5 primeros artículos de los que habla Menorello son los que insisten en que los hospitales y centros de asesoramiento convenzan a las mujeres de que sus razones para abortar no tienen sentido. Dado que, como dice el propio Menorello, ahora no es el momento de impulsar la abolición de la 194, su idea es centrarse en instrumentos disuasorios como los Centri di Aiuto alla Vita, que en español se traducen como Centros de Ayuda a la Vida. En los últimos 50 años, los centros de vida han ayudado a casi 1 millón de mujeres y han hecho que nazcan más de 300.000 niños, la población de una ciudad grande. Te estarás preguntando qué son estos centros de ayuda a la vida. Para explicártelo, tenemos que dejar Roma y dirigirnos al extremo noroeste de Italia, a Turín, una ciudad atravesada por 4 ríos y rodeada por los Alpes. Allí es donde mi colega Francesca Berardi pudo aprender más sobre los centros de ayuda a la vida y, sobre todo, entender por qué representan un excelente ejemplo de lobby. Normalmente, la sociedad civil es la que trata de influir en los partidos para que cambien las políticas. Pero en este caso es al revés. Es el poder político el que intenta presionar a la sociedad civil para que se oponga a que las mujeres tengan derecho a abortar. Turín es la cuarta ciudad más poblada de Italia, con una historia compleja y rica. Fue la primera capital del país
y ahora es la ciudad postindustrial por excelencia. Su centro histórico es elegante, con grandes plazas y monumentos, y sus antiguas zonas industriales están en busca de una nueva identidad y propósito. Pero no nos vamos a adentrar en estas partes de la ciudad. Francesca, que es de Turín, fue a un tranquilo barrio obrero completamente alejado de las rutas turísticas. Me llevó una eternidad a encontrar el sitio. Está en un edificio al lado de una iglesia. En realidad tienes que bajar como un garaje. Y cuando entré había un pasillo estrecho con 4 o 5 habitaciones alrededor, con cajas apiladas, y había una señora latinoamericana con algunos voluntarios y otra voluntaria, una señora de unos 50 años, que vino a hablar conmigo. Le dije que estaba ahí para saber más sobre su actividad, preguntando por un amigo, como se suele decir. Francesca nos envió este mensaje al salir de uno de esos centros de ayuda a la vida. Desde que Meloni llegó al poder han pasado 2 cosas. Las organizaciones que hay detrás de esos centros se han vuelto más relevantes y además reciben más dinero público. Bueno, me dijo que ofrecen asistencia desde el embarazo hasta los 2-3 años. Ofrecen servicios de dula, clases preparto y luego cosas materiales en función de lo que la gente necesite. Lo que me llamó la atención es que las clases preparto ya lo ofrecen la sanidad pública. Yo las hice cuando estaba embarazada. Estos centros de ayuda a la vida son el brazo operativo del movimiento Per la Vita, ese histórico movimiento antiabortista del que Menorello es vicepresidente. Están repartidos por toda Italia. El primero se fundó en Florencia, a mediados de los años 70, justo en la época en que se aprobó la 194. Hoy, casi 50 años después, hay más de 350 centros de este tipo, algunos de ellos en hospitales públicos. Son gratuitos, pero no son un servicio público ni están dirigidos por personal médico. En teoría, estos centros deben apoyar también económicamente a las mujeres embarazadas sin recursos, dándoles la posibilidad de no abortar. El Piamonte, la región de la que Turín es capital, está gobernado por una coalición de derechas que reúne a Fratelli d'Italia, la Liga Norte y Forza Italia, el partido creado en los años 90 por Silvio Berlusconi. Estas fuerzas ultraconservadoras financian los centros con fondos públicos. El gobierno regional les da dinero a través de un programa llamado en italiano Vita Nascente. Gastos directos para la ejecución del proyecto de acompañamiento, 23.667 euros, entre alquiler, servicios, gastos de condominio. Anuncios en periódicos, 1.000 euros. 2.350 euros en pagos de alquiler. 3.345 en medicamentos, 1.540 otros gastos médicos, 2.030 psicólogo, psicoterapeuta, abogado nutricionista. Si son medicamentos, 3.000 euros. ¡Ostras! ¿Pero cómo controlas estas cosas? Sara Di Sabato es consejera regional en Piamonte por el Movimiento 5 Estrellas, un partido que originalmente, hace 15 años, ni siquiera se describía a sí mismo como un verdadero partido, sino como una asociación libre entre ciudadanos ni de derechas ni de izquierdas, pero que con los años se ha consolidado como un partido populista que se ha alineado tanto con la derecha como con la izquierda. Actualmente está en la oposición. Di Sabato es una de las políticas más críticas con Vita Nascente. Ella consiguió los informes de gastos del primer año del programa, es decir, los primeros 460.000 euros asignados a asociaciones, principalmente a los centros de ayuda a la vida. Desde diciembre de 2022, cuando empezó el programa, los centros han recibido 2.460.000 euros. A partir de 2023, los fondos asignados se duplicaron, hasta cerca de 1 millón al año. Conocimos a Sara Di Sabato una tarde fría y soleada en su despacho, en el centro histórico de Turín. Sentadas ante una gran mesa, nos enseñó los informes. En ellos había de todo: cochecitos, leche en polvo, pañales, zapatos de adulto, pero en muchos casos se hablaba de asesoramiento psicológico a mujeres. Parliamo di donne soprattutto straniere, a volte descritte nelle rendicontazioni con bassa scuola. Estamos hablando de mujeres, en su mayoría extranjeras, a veces descritas en los informes como personas con un bajo nivel educativo o con dificultades para comprender nuestro idioma. Algunas ya tienen 5 o 6 hijos y se les convence para que tengan más. Y es evidente que se encuentran en situaciones sociales y económicas desesperadas. Incluso hay casos de adicciones a sustancias.
o casos de violencia, que en cualquier caso deberían de tratarse de otra manera y con otro enfoque. Por lo tanto, el panorama que se nos presenta es realmente desolador. Y lo que nos preocupa es que, lamentablemente, estas mujeres, en lugar de acabar en manos de los servicios públicos de salud y bienestar social, acaban en manos de voluntarios cuyo perfil desconocemos. Al final, son mujeres vulnerables que acaban en manos de asociaciones antiabortistas y sus intereses. El tema de la tutela de la maternidad. El tema de la protección de la maternidad, que también, aunque a algunos no les guste, está escrito dentro de la 194, hasta ahora, antes del programa Vita Nascente, creo que en realidad era papel mojado. Convinzione diffusa che in realtà fosse rimasta lettera morta. La voz que escuchas es la de Maurizio Marrone, político piamontés de Fratelli d'Italia, con una carrera relativamente larga y exitosa. Marrone es el encargado de las políticas sociales de integración y de familia en el Piamonte. Él puso en marcha Vita Nascente, es decir, las medidas de apoyo a los centros de ayuda a la vida. De hecho, Marrone está muy orgulloso de la renovación del Fondo para Vita Nascente. Cuando le preguntamos por los informes que nos había enseñado Di Sabato, nos contestó diciendo que no había nada raro, que así funciona cualquier licitación. Marrone defiende igualmente otra medida que le ha hecho muy popular entre los antiabortistas. En 2020, él decidió que, aunque lo diga la ley, en Piamonte no se administraría la píldora abortiva en las clínicas de planificación familiar. Marrone dictaminó que en su región incluso los abortos médicos solo pueden realizarse en hospitales, donde, como ya sabes, hay muchos médicos objetores de conciencia. Esta mezcla de tácticas contra el aborto es el libro de instrucciones que convierte a Italia en un estratégico laboratorio para la extrema derecha. Hagamos balance por un momento. Hemos visto cómo existe un vínculo entre los movimientos antiabortistas, la Iglesia Católica y la política. Y también cómo los políticos, sobre todo a nivel local, se esfuerzan en dificultar cada vez más el derecho al aborto. Lo hacen financiando con fondos públicos centros dirigidos por movimientos antiabortistas, permitiéndoles el acceso a hospitales o restringiendo el uso de la píldora abortiva. Hasta aquí se podría pensar que todo esto sucede sin que exista ningún tipo de resistencia a lo que en esta serie llamamos el laboratorio antiaborto italiano. Sin embargo, y afortunadamente, no es así. Seguimos en Turín, pero cerca del Hospital Santa Ana. Aquí, un sábado de finales de septiembre de 2024, muchas mujeres luchaban por el cierre de la llamada sala de escucha, otra iniciativa financiada gracias al fondo Vita Nascente y promovida también por Maurizio Marrone. Después de los centros de ayuda a la vida, te preguntarás, ¿y qué es una sala de escucha? Bueno, se supone que es un lugar donde las mujeres que tienen dudas sobre si abortar o no pueden encontrar asesoramiento. Sin embargo, en la práctica no se sabe bien qué es lo que se hace en estas salas. Y lo que es más importante, lo que sea que se haga ahí, no está regulado. La sala de escucha del Hospital Santa Ana está en una especie de despacho en un edificio anexo al hospital. Activistas de la oposición y políticos han intentado entrar, pero siempre lo han encontrado cerrado. Tanto es así que algunos dicen que no es más que un montaje propagandístico. Está funcionando nonostante está activa, está funcionando a pesar de que se han producido algunos episodios, incluso graves, de intimidación y sabotaje por parte de la franja más extremista de algunos movimientos feministas. Aquel día en la protesta, mi compañera Francesca vio mujeres de todo tipo, edad y procedencia. En primera línea, frente a un escuadrón de policías antidisturbios, algunas llevaban pañuelos fucsias alrededor del cuello, símbolo de Non Una di Meno, el grupo que lucha contra la violencia de género y que toma su nombre del movimiento argentino Ni Una Menos. A la activista Carla Coaglino le hubiera encantado estar allí, pero con 80 años y una salud delicada era imposible. En cualquier caso, ella es un histórico ejemplo de resistencia. Per me è stato l'inizio totale perché lui era un comunista Mi primer novio era comunista de aquí. Me enseñó a votar. Le pregunté qué debía votar en las primeras elecciones. Voté comunista y salí con un enorme sentimiento de culpa. De niña creía que los húngaros se comían a los niños. Quiero decir, ese era el panorama aquí. Era questo il terreno. Carla nació y creció en una familia de origen campesino, en la Turín obrera de posguerra. Prometida con un desconocido, en plena adolescencia, cogió literalmente 4 pares de bragas
y se escapó de casa. Pronto conoció a su primer novio, que la metió en el colectivo Lenin, en el centro de las luchas obreras de aquellos años. Cominciarono le prime femministe a trovarsi lì. Conocí a las primeras feministas que había allí. Para mí fue el comienzo de mi historia feminista total. Del mio percorso, della mia storia femminista. En su militancia feminista, Carla Coaglino luchó sobre todo por los derechos de la mujer en el trabajo, hasta que a finales de los años 70 fue protagonista de un momento histórico. Nada más aprobarse la 194 sobre el aborto, el movimiento feminista ocupó el Hospital de Santa Ana para exigir su aplicación. Il Sant'Anna viene espontánea. Y llega a Santa Ana, espontáneamente. La ocupación de Santa Ana después de todas las batallas que libramos para conseguir la Ley 194. En ese sentido, somos un poco las madres de la Ley 194, las constituyentes de la Ley 194. Le costituenti, ecco, de la Ley 194. Coaglino representa hoy a la generación de mujeres que lucharon no solo en la calle, sino también íntimamente por un derecho que, a pesar de las presiones religiosas y culturales, sentían justo y fundamental. Fumando un cigarrillo tras otro, sentada en el salón de su casa, Coaglino nos explicó el porqué de su lucha. Per quanto mi riguarda, fu un periodo. En lo que a mí respecta, fue un periodo de mi vida que me gusta recordar. Yo no era católica, pero era algo difícil de ignorar. Y lo recuerdo. Trabajaba muy duro, pero por una razón. Tenía claro que nunca abortaría. Afortunadamente nunca tuve que tomar esa decisión, pero estaba segura de que era muy importante que existiera una ley. Yo no habría mai abortito. Para la Iglesia Católica, y más en general para los movimientos antiabortistas, las mujeres como Carla Coaglino o las que aquel día protestaban frente a Santa Ana son un problema. Siempre lo han sido, en Italia y en otros lugares. Pero lo que es realmente importante en el presente es que la resistencia de activistas herederas de Carla Coaglino ha empujado a la red internacional de fuerzas ultraconservadoras a desarrollar nuevos enfoques en su batalla política en nombre de la familia correcta. Un padre, una madre, casados con muchos hijos. Hello. Hi, I'm Claudia Torrisi. I have an appointment with Neil Datta. Hi. I'm Laura. Claudia. Nice to meet you. Al menos en Europa, vemos que a partir de los años 70, 80 y 90 podemos hablar básicamente de un movimiento religioso que representa el conservadurismo social. En muchos casos, si nos fijamos en los propios actores, se trata de actores antiabortistas. Él es Neil Datta, director del Foro Parlamentario Europeo por los Derechos Sexuales y Reproductivos. Desde hace más de 20 años, el foro no solo trabaja por estos derechos, también investigan a grupos contrarios a los derechos de género, sexuales y reproductivos. Mi colega Claudia se reunió con él en Bruselas, a tiro de piedra del Parlamento Europeo. Y en sus propias historias de origen, en sus propias palabras, suelen señalar la liberalización de las leyes del aborto que tuvo lugar en muchos países en la década de 1970 y que querían ofrecer una alternativa a esto. Y por lo general está motivado por el pensamiento cristiano y dependiendo de qué país, si es católico o protestante o lo que sea. Y durante los años 80 y 90 estuvieron ahí, a veces protestando delante de clínicas abortistas, haciendo saber a los responsables de la toma de decisiones en la sociedad que no estaban de acuerdo con el consenso liberal. Desde los años 70 surgieron en Europa movimientos abiertamente antiabortistas en respuesta a las primeras conquistas de los derechos sexuales y reproductivos, como las de Carla Coaglino y sus compañeras. 50 años después, acabar con el derecho al aborto sigue siendo el objetivo, pero ahora la estrategia ha cambiado. Su estrategia sobre el aborto ya no consiste en oponerse frontalmente al aborto. Ahora se dan cuenta de que eso no funciona. El nuevo plan antiaborto se basa en 3 pilares: prevenir, restringir y prohibir.
Lo que quieren decir con prevenir es crear obstáculos entre una mujer que tiene un embarazo no planificado y no avisado y su acceso legal al aborto. Así que esto puede significar asesoramiento disuasorio, centros de embarazos en crisis, etc. Luego, restringir significa limitar. Por ejemplo, promoviendo procedimientos médicos innecesarios, obligando a una mujer a escuchar los latidos del corazón del feto, promoviendo la objeción de conciencia, haciendo otras cosas por el estilo. Si te recuerda algo, es porque es exactamente lo que hemos visto en Italia y Hungría. Y luego puedes llegar a prohibir, pero ya ves que en las dos primeras, impedir y restringir, puedes dejar intacta una ley del aborto. Esto, nadie da la voz de alarma, y esto es lo que ese movimiento está haciendo ahora. Pero Nil Data nos dijo algo más. En 2010 comenzó un cambio importante dentro de los movimientos históricamente antiabortistas. Empezamos a verlas sufrir un cambio de imagen masivo, así que de las anteriores organizaciones antiaborto ahora son antigénero. Es un mensaje más moderno y también se amplían sus competencias. Los movimientos antiderechos se han renovado, han cambiado de piel, de aliados políticos, de alcance y de consignas. Y hay una en particular que representa este cambio, la ideología de género. Vogliono che siamo genitore 1, genitore 2, género LGBT. La identidad de género es un enemigo. Quieren que seamos padre 1, padre 2. No somos códigos, somos personas. E difenderemo la nostra identità. Io sono Giorgia. Soy Georgia, soy mujer, soy madre, soy italiana, soy cristiana. No me quitarán eso. Es muy importante que se produzca este encuentro entre hombres y mujeres, porque hoy en día el peligro más feo, más horrible, es la ideología de género, que anula las diferencias y borra la humanidad. La Familia Correcta es un podcast coproducido por El País Audio, Cora Media, 444 y Europod. Se ha realizado en el marco del proyecto WePod, cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea. La versión española está escrita y narrada por mí, Elsa Cabria. La idea, la información y la investigación de campo son de Francesca Berardi, Claudio Torrisi, Lili Rutay, Elsa Cabria y Manuel Tomillo. El apoyo editorial es de Bárbara Ayuso. La edición es de Ana Rivera y Alexander Damiano Ricci. Grabación y diseño de sonido de Daniel Gutiérrez. Diseño de arte de Ruth Benito. Project Manager, Enar León. Editora jefa del País Audio, Silvia Cruz La Peña. Productora ejecutiva, Ana Rivera. La coordinación editorial y de producción es de Alexander Damiano Ricci, de Europod. Cofinanciado por la Unión Europea. No obstante, las opiniones expresadas pertenecen únicamente al autor o a los autores y no reflejan necesariamente las opiniones de la Unión Europea. Ni la Unión Europea ni la Administración otorgadora pueden considerarse responsables.